más que nada le digo a mi papá que no se preocupen, que si en caso de que me llegara a pasar algo, pues ya saben a lo que yo me dedicaba, porque de hecho ser policía, todos saben el riesgo que se corre. ¿Quién se queda cuando todos huyen? ¿Qué hace que una mujer con un arma larga terciada y una fe férrea enfrente sola al crimen organizado en un municipio donde la policía simplemente renunció? No, nada de esto es ficción. Esto no es una novela de resistencia. Esto es Igualapa, Guerrero, donde el infierno ya no se representa con llamas, sino con amenazas, calles vacías y un silencio que grita. En un país donde ser policía es casi una sentencia de muerte disfrazada de empleo público, hay una mujer, la única, que se aferra a su uniforme mientras el resto ya empacó. Y no lo hace por un bono de productividad o por una medalla al mérito. Lo hace porque sabe que si ella se va, no queda nadie. Pero antes de que empiecen los aplausos automáticos, hay que preguntarse algo más incómodo. ¿Cómo se llega al punto en que 5 personas, sí, 5, deben cuidar a más de 15,000 habitantes bajo amenaza directa del narco? Y no, Guerrero no es un caso aislado. Es solo el capítulo más reciente de una historia nacional donde la autoridad es decorativa y la violencia cotidiana. ¿El detalle más perturbador? Esto apenas empieza. A veces el heroísmo no se mide en medallas ni en homenajes, se mide en días vivos. En Igualapa, ese conteo se hace en silencio, y entre los pocos que aún patrullan sus calles, porque patrullar ya es un verbo de alto riesgo, hay una mujer que no se ha rendido, ni ante las balas, ni ante el miedo, ni ante las cifras. Tiene 28 años, es indígena, delgada, pero nada frágil. Es la última mujer policía de un municipio que perdió a 16 de sus 21 agentes en una sola semana. Mientras muchos empacaron lo que quedaba de dignidad y huyeron, ella eligió quedarse. Valiente, tal vez. Suicida, quizás. Necesaria, sin duda. Sus días transcurren entre patrullajes y oraciones. Cada jornada comienza con una encomienda al Señor del Perdón. No por fe ciega, sino porque el blindaje espiritual es lo único que le queda. Las balas no discriminan, pero el Estado sí. Su presencia no es solo una rareza, es un desafío abierto a los grupos criminales que han hecho del terror una herramienta de gobierno en Igualapa. Ella, con su arma terciada y una serenidad desconcertante, representa quizás el último obstáculo incómodo para quienes esperan sumisión absoluta. No hay aspirantes nuevos, no hay filas de ciudadanos queriendo servir a la comunidad, solo miedo, abandono y negocios cerrados. Pero ella sigue, entre peregrinos ausentes, calles mudas y un clima fúnebre. El gobierno estatal ha enviado refuerzos, claro, como quien lanza un vaso de agua a un incendio forestal, un par de detenciones, titulares rimbombantes y luego nada. Porque el terror no descansa, pero las instituciones sí. Mientras los políticos recalculan discursos, ella sigue patrullando. No por romanticismo ni por épica, por deber. Porque su gente está sola y alguien tiene que ser el último en apagar la luz antes del colapso. Entonces, si en Igualapa el coraje se mide por los que quedan, ¿cómo se mide el abandono en los pueblos donde ya no queda nadie para resistir? ¿Dónde están los planes y estrategias de seguridad que tanto presume el gobierno? Harfuch hablaba hace semanas de 1,600 soldados para reforzar Sinaloa, y el narco sigue igual, causando estragos. Ahora imaginen lo que pasa aquí, donde apenas hay 5 elementos encabezados por una sola mujer que se niega a irse. Una mujer convertida, le guste o no, en la última muralla entre el narco y su pueblo. A todo esto, ¿dónde está la presidenta que tanto hablaba de empoderar a las mujeres? Porque aquí hay una sola, resistiendo sola, y ni siquiera la han mencionado como ejemplo. Y mientras en Igualapa se apagan las luces del orden público, las cifras nacionales elevan la alarma. Del 27 al 3 de julio, al menos 13 policías fueron asesinados en todo el país. No estamos hablando de ajustes menores, sino de un promedio de un agente ejecutado cada día. México
está despidiendo a sus policías a tiros. Guerrero encabeza esa lúgubre estadística y no es casualidad. El asesinato de 4 agentes en Igualapa, entre ellos al subdirector de Seguridad Pública, fue el capítulo más sangriento de esa semana. Pero lo que vino después fue casi más perturbador. El abandono institucional. Nadie llegó, nadie cubrió las plazas, nadie garantizó nada. El silencio se volvió respuesta oficial. En teoría existe respaldo del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. En la práctica, ese respaldo aparece cuando hay cámaras. Cuando no, los policías municipales se enfrentan solos a un narco que no duerme, no se cansa y no firma convenios de colaboración. Aquí no hay margen para errores ni segundas oportunidades. Y si alguien aún tenía dudas del abandono, ahí está el dato. La violencia contra policías aumentó un 37% respecto al mismo periodo del año pasado. La mayoría de las muertes no ocurrieron en operativo, sino en emboscadas, días de descanso o ejecuciones directas. No son bajas colaterales, son blancos seleccionados con precisión. ¿Y el Estado? Entrega comunicados, promete estrategias, organiza mesas, pero sobre el terreno, en esos pueblos invisibles para el poder central, los únicos que quedan son los mismos 5 de siempre, jugando a ser escudos humanos. Porque aquí, ser policía es estar entre dos fuegos, el del crimen que te quiere fuera y el del gobierno que no te quiere demasiado cerca. La crisis ya no es solo de seguridad, es de abandono sistémico, de normalización del horror, de instituciones que aparecen con un flash, pero no con soluciones. Y si así están los que aún portan placa y chaleco, ¿qué destino les queda a quienes ni arma ni respaldo tienen para enfrentar a los mismos demonios? Se los dejo para que lo piensen. Mientras en Guerrero los policías mueren por falta de apoyo, en Michoacán algunos empresarios duermen tranquilos, incluso con armas exclusivas del ejército en la guantera. Freddy R., el flamante dueño de múltiples empresas de grúas del cual hablamos recientemente, fue detenido con arsenal prohibido y, para sorpresa de nadie, liberado en menos de 48 horas. 2 armas, 3 acompañantes, vínculos con el crimen organizado y una red de extorsión que involucra a policías municipales, estatales y hasta elementos de la Guardia Nacional. Pero no importa, porque Freddy conoce mucha gente, del tipo que almuerza con gobernadores y brinda con presidentes municipales. Esa clase de conexiones que no se logran llenando solicitudes de empleo, sino sobres. Mientras ciudadanos comunes se enfrentan a procesos absurdamente largos para liberar un auto del corralón, Freddy recupera vehículos y libertad en tiempo récord. Porque en México, si el sistema judicial fuera una carrera, hay quienes arrancan kilómetros adelante y con las reglas de la bolsa. Las denuncias contra sus empresas no son nuevas. Cobros excesivos, intimidaciones, violencia. Pero claro, cuando el poder es socio, las irregularidades se vuelven procedimientos normales. Una víctima relató cómo, tras ampararse legalmente, fue perseguida y obligada a pagar un ajuste de más de 15,000 pesos. Justicia al estilo Freddy, rápida, eficiente y sin recibo. Ni fiscalía, ni jueces, ni nadie se atreve a detenerlo, por más de lo estrictamente necesario. Su historial es amplio, pero sus relaciones son más profundas. Se le vincula con lavado de dinero, extorsión y crimen organizado, pero en lugar de celdas, le esperan contratos. Y ahí está el problema. Mientras el crimen organizado se mimetiza con las estructuras legales, la impunidad se institucionaliza. No es que el Estado haya fallado, es que ya cambió de bando. En Igualapa, una mujer patrulla con fe y sin garantías. En Michoacán, un empresario pasea con armas y favores. Así se construyen 2 Méxicos. Uno donde resistir es fe desesperada y otro donde delinquir es un negocio de familia. Y si el mensaje es que el crimen paga, ¿qué respuesta queda para quienes aún creen en la ley? Igualapa no es solo un punto en el mapa, es el retrato de un país que sangra en silencio mientras aplaude discursos de seguridad que no protegen a nadie. Es el espejo de lo peor y lo más valiente de esta nación. Una mujer policía que resiste en nombre de los que ya no pueden. Frente a ese infierno cotidiano, las promesas oficiales suenan tan vacías como los pasillos de una comandancia abandonada. No bastan operativos ni comunicados. La realidad exige
lo que parece haberse extinguido: voluntad política y un mínimo de vergüenza institucional. Porque cuando el crimen tiene más estrategia que el Estado, cuando un empresario puede extorsionar, armarse y salir libre en 48 horas, y cuando ser policía es un acto temerario más que una vocación, lo que está en juego no es solo la seguridad, es la dignidad nacional. Cada municipio sin policías es un territorio más cedido sin pelear. Cada agente asesinado, una línea más en la crónica del colapso. Cada impunidad confirmada, gasolina al fuego del narco. Y aún así, ahí está ella, con su arma terciada, su fe intacta y su promesa de no abandonar. Porque algunos aún creen, contra toda lógica, que vale la pena resistir no por gloria, sino por humanidad. Así que no se trata de si México puede salvarse. La pregunta es mucho más incómoda, mucho más profunda. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para no fallarle a quienes aún no se rinden? Porque cuando ellos aguantan, nosotros, ¿qué hacemos? Si te gustan nuestras investigaciones, te invito a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Suscríbete, comparte y comenta. Tu apoyo es vital para nosotros. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.